Hola, bienvenidos a Neurociencias para Padres. Este es un espacio que he creado para los padres de familia de los adolescentes que yo tengo a cargo, tanto en el proceso psicoterapéutico personal como en el programa grupal Respira y Conecta. Pero ya que está online, pues lo pongo a disposición de todos los padres de familia que quieran, muy importante, involucrarse, participar en el proceso psicoterapéutico. De hecho, por eso hago estos videos, porque una de las excusas a veces que los padres me han dicho durante estos años del por qué no participan, no es tanto por falta de tiempo, dicen ellos, sino porque no entienden, no comprenden de qué va la psicoterapia. Entonces, mi objetivo con estos videos es explicar los fundamentos científicos que sostienen mis decisiones en la psicoterapia para adolescentes de la manera más amigable posible. Bien, entonces, vamos con eso. Antes de empezar con casos específicos como impulsividad, enamoramiento, empatía, adicciones, que yo sé que quieres información sobre eso, te tengo que contar sobre las 3 bases fundamentales neurocientíficas que yo utilizo en psicoterapia para tomar decisiones. Porque son 3 metáforas que a ti, padre de familia, cuyo hijo adolescente está bajo mi supervisión, te va a servir muchísimo para tener un lenguaje en común. Y esas 3 metáforas se van a mencionar durante todo el proceso psicoterapéutico y tienes que comprender de qué va cada una. Muy bien, vamos con eso entonces. Primer fundamento, primera metáfora, las semillas. Las semillas son los comportamientos. Si hay algo que realmente modifica y a largo plazo el sistema nervioso central de nuestros hijos adolescentes es su comportamiento. Ya lo demostró Eric Kandel en su maravilloso libro En busca de la memoria, donde nos evidencia que la neurona se modifica fisiológicamente a través de la interacción que tiene el organismo con su entorno. El comportamiento que elicita, que genera para controlar estímulos, el comportamiento que genera para modificar estímulos, el comportamiento que genera para buscar estímulos, el comportamiento. Y aquí vienen las metáforas de las semillas, porque en psicoterapia yo te voy a hablar desde el principio, es la primera parte de la evaluación. Te voy a hablar de 2 semillas. Una semilla que ya está plantada en tus hijos, que son los comportamientos a corregir, y una semilla que queremos plantar, que son las habilidades para la vida. Pero, dependiendo de si tu hijo, bajo nuestro criterio, va a ir a psicoterapia personal o va a ir al programa Respira y Conecta, cambia un poco la situación porque ponemos énfasis en uno o en otro lado. Me explico. Si nosotros consideramos que tu hijo adolescente o hija adolescente tiene que ir a un proceso psicoterapéutico personal, es porque estamos ubicando un comportamiento disfuncional. ¿Qué es un comportamiento disfuncional? Mira, todos tenemos comportamientos a corregir, ¿ok? Pero cuando ese comportamiento adquiere un criterio de cronicidad, intensidad y urgencia que empieza a afectar la salud mental, las diversas dimensiones de la calidad de vida de una persona, decimos que es un comportamiento disfuncional. En un adolescente, por ejemplo, que tiene ansiedad, que es un poco tímido, tímida, podemos comportamientos a corregir, ¿no? Por ejemplo, tiene miedo a interactuar con sus amigos, pero lo hace con mucho temor, a veces no participa mucho, puede tener algún pensamiento autocrítico, puede también por momentos aislarse en su cuarto, puede tener miedo a interactuar con personas del sexo opuesto, exponer frente al público. Ok, todos esos son comportamientos a corregir, no son disfuncionales. ¿Qué es un comportamiento disfuncional? Por ejemplo, que cuando tenga que interactuar se llene tanto de ansiedad que genere un ataque de pánico. ¿No? Es una evitación disfuncional. Todos podemos evitar en algún momento, pero no de ese modo, porque ponemos en riesgo nuestra propia salud. Por ejemplo, no puede ni hacer una llamada por teléfono porque entra en pánico. Y sus pensamientos no solamente son autocríticos, ¿no? Sino ya tienden a ser obsesivos con respecto a su propia inadecuación, y esto le genera una muy baja autoestima, ¿no? Y es por eso que estamos sugiriendo que tu hijo adolescente vaya a un programa psicoterapéutico personal. Pero si nosotros identificamos que tu hijo o hija adolescente tiene comportamientos a corregir como todo el mundo, pero no son disfuncionales, vamos a sugerir que vaya al programa promocional y preventivo Respira y Conecta, donde podemos ser más ambiciosos con las semillas que queremos sembrar, con las habilidades para la vida. No quiere decir que en psicoterapia no sembramos habilidades, pero no son tan ambiciosas, porque nuestro foco más bien está en controlar ese comportamiento disfuncional, esa mala hierba. ¿Sí? ¿Se entiende?
Entonces, ese es nuestro lenguaje en común. Desde las primeras etapas de la psicoterapia, tanto usted como el adolescente como yo tenemos que hablar acerca de las semillas. Y tenemos que monitorizar esas semillas. Es nuestra línea base, ¿sí? Algunas se tienen que controlar, otras tienen que crecer. Y eso es básicamente nuestro foco. Ahí tiene que ir nuestro esfuerzo. Muy bien. La segunda base fundamental que te voy a enseñar el día de hoy es otra metáfora que se llama la empresa. Y la empresa alude al entrenamiento. Yo siempre he admirado a Francisco Varela, este gran investigador, pionero de la enacción, que básicamente nos dice que la experiencia emerge de la interacción de diversos componentes, en el caso específico del sistema nervioso central, de las diversas áreas, núcleos o grupos neuronales. Bien, ¿y por qué te estoy hablando de esto? Porque tanto en psicoterapia personal como en el programa Respira y Conecta, para mí es fundamental la práctica de mindfulness. Porque mindfulness no la utilizo como muchos padres piensan para que sus hijos se relajen o como muchas escuelas. Para mí, mindfulness es una herramienta para ser consciente de tu propia experiencia al momento de interactuar con tu entorno y al momento de generar un cierto comportamiento. Entonces, a través del diálogo, a través de la fenomenología, yo infiero la capacidad consciente que tiene el adolescente de manejar habilidades, diversas habilidades, en un momento donde está interactuando y está generando un comportamiento. Entonces me doy cuenta y entonces sé qué es lo que falta entrenar y otra vez luego superviso a través del diálogo y así. Obviamente no es la única herramienta, también está la misma observación. Te puedes dar cuenta cómo el adolescente va comportándose de manera distinta en consulta, en el caso de la psicoterapia personal, o en el programa Respira y Conecta nos damos cuenta de la interacción grupal. De hecho, el programa Respira y Conecta es un espacio de entrenamiento donde nosotros utilizamos las dos herramientas. Utilizamos esta fenomenología, ¿no? El análisis de la experiencia, pero también utilizamos la observación. Vemos cómo los adolescentes interactúan de forma grupal y también cómo van desarrollando sus proyectos de vida, ¿no? Durante las 8 semanas del programa. Pero, ¿qué tiene que ver la metáfora de la empresa? Así como una empresa en un primer momento tiene muy pocas demandas porque tiene muy pocos clientes y una sola unidad, una sola persona que hace todo, pues lo mismo, al principio nosotros ponemos muy pocas demandas y no esperamos habilidades tan complejas, ¿no? Sino habilidades básicas. La diferencia entre el programa psicoterapéutico personal y el programa Respira y Conecta es de nuevo el grado de disfuncionalidad. Eso hace que, por ejemplo, lo que en el programa Respira y Conecta logramos en una semana, en un programa de psicoterapia personal podamos durar varias semanas, inclusive meses. Por ejemplo, la primera semana del programa Respira y Conecta, nuestro objetivo es que el adolescente pueda ponerle un nombre a su emoción, reconocer que hay ciertos estímulos que alteran esa emoción y entrenar su atención para no identificarse con la emoción, sino poder llevarla a otro espacio, ¿no? Porque se da cuenta que cuando le presta demasiada atención a su emoción puede llegar a ser impulsivo y hacer algo que él o ella no había planeado o considera que no es adecuado para su bienestar. Ese es el objetivo en la primera semana del programa Respira y Conecta, que el adolescente genere comportamientos para controlar ciertos estímulos que alteran sus emociones. Okay, eso en un programa psicoterapéutico personal nos puede tomar semanas. Y esa es la gran diferencia. Por eso es que en el programa Respira y Conecta, debido a que no hay un grado de disfuncionalidad, podemos ser más ambiciosos. De hecho, nuestro mayor logro y nuestra mayor satisfacción es de que los adolescentes del programa Respira y Conecta puedan desarrollar durante las 8 semanas diversas habilidades, pero sobre todo pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico es una habilidad superior que se constituye en un factor de protección para toda su vida. Voy a hacer un video específico hablando acerca de qué es el pensamiento crítico, cómo se genera, pero quiero que sepas que eso es ese es el punto que queremos llegar, ¿no? El entrenamiento tendría que hacer que emerja en algún momento pensamiento crítico, ¿no? Esa semilla que queremos plantar tiene que ver con esto. Y eso, ahora, ¿pero por qué te estoy explicando este segundo fundamento? Porque necesito que tengas paciencia, padre de familia, ¿no? No consideres que, como muchos piensan,
Mi hijo adolescente tiene una adicción a las redes sociales. Bueno, entonces con una sola conversación con el psicólogo cambiará. Eso es imposible, ¿no? Realmente, eso no va a suceder. Lo que sí puede suceder en un solo ensayo, cuando el adolescente no tiene un comportamiento disfuncional, es que sí se pueden lograr cambios de semana a semana, como lo logramos en el programa Respira y Conecta. Pero igual nos toma 8 semanas llegar al pensamiento crítico, ¿no? No es tan fácil. A esa capacidad de pensar por sí mismo, de implementar una estructura de valores personales que lo orienten hacia su vida y que siempre le sirva de guía y brújula y no necesariamente sean sus emociones impulsivas y la presión social la que lo dirija. ¿Ok? Eso, para que tengas paciencia y además para que puedas ayudarme a monitorizar ese entrenamiento. Y ahora vamos con el último fundamento, que es la última metáfora que quiero enseñarte y que vamos a usar durante todo el proceso, que es la metáfora de los 2 autos. Y esta metáfora sí alude a algo un poquito más complejo y técnico que te voy a explicar con paciencia, que tiene que ver los sistemas de comunicación entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Mejor dicho, desde la corteza y las zonas más profundas del cerebro. Esos 2 sistemas de comunicación son el sistema bottom-up y el sistema top-down. Pero antes de eso, te quiero decir lo siguiente. Tú me dirás, bueno, Giancarlo, hasta el momento me has hecho ver el video y me dices que, bueno, primero las semillas. Nos vamos a tener que poner de acuerdo en cuáles son los comportamientos a regular y los comportamientos, digamos, las habilidades para la vida que vamos a sembrar, ¿no? Entonces eso es nuestro lenguaje en común. Y me estás diciendo luego que deba tener paciencia porque se va a implementar un entrenamiento, ¿no? Que dependiendo del grado de disfuncionalidad puede tomar 8 semanas y tener objetivos ambiciosos como el programa Respira y Conecta, o de repente objetivos menos ambiciosos, habilidades muy básicas, pero que nos ayuden a controlar la disfuncionalidad como en un programa psicoterapéutico personal. ¿Ok? ¿Me estás pidiendo eso? Lo entiendo, lo puedo hacer. Pero ese no es el gran reto. Yo quiero que ustedes se involucren, participen en el proceso de psicoterapia. Y aquí viene en la metáfora de los 2 carros. Para esto tengo que citar a 2 grandes científicos que yo siempre he admirado. El primero de ellos, Eric Kandel, ganador del Premio Nobel de Medicina, que escribe un texto biográfico de divulgación científica a la vez maravilloso que se llama En busca de la memoria, que habla precisamente acerca de los cambios que genera la neurona que expliqué en el fundamento número 1. Pero ¿por qué estoy volviendo a explicar esto? Porque esta neurona, al ser estimulada y al salirle patitas desde el axón y al interconectarse con otras y hacerse cada vez más y más complejo, va formando redes, circuitos neuronales, ejes de comunicación en el cerebro. Que uno de esos ejes de comunicación que se van formando entre las neuronas de nuestro cerebro, uno de los más principales que siempre va a estar presente en psicoterapia, es un eje que va desde esta zona, el sistema límbico, hacia arriba, que une la corteza prefrontal. El sistema límbico es el núcleo, el espacio donde cuando hay actividad se asocia a la experiencia de emociones. Cuando la actividad es más fuerte, o se registra en los escáneres, se asume que el individuo está sintiendo una experiencia más fuerte, más intensa emocional. Y la zona prefrontal, la actividad en esta zona se asocia a la toma de decisiones, a la racionalidad, a la planificación. Entonces hay un primer camino, que llamamos el primer auto, que se va formando en estas interconexiones, que le vamos a llamar el auto más rápido. Y aquí voy a citar a Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, que él demuestra que tenemos 2 formas, 2 circuitos de pensar. Un pensamiento rápido, de abajo hacia arriba, y uno lento, que es el de arriba hacia abajo. Por eso Daniel Kahneman nos dice que las decisiones, económicas, usualmente, pero en general, casi todas nuestras decisiones tienden a ser muy emocionales, aunque nosotros creamos que son racionales. Por eso, como decía Francisco Varela, es importante tener conciencia de esto, de nuestra experiencia al tomar una decisión. Giancarlo, todavía no me dices cómo me voy a involucrar. Vamos a volver a las semillas. Cuando un adolescente está en psicoterapia personal porque tiene un grado de disfuncionalidad, la mejor forma de controlar esta semilla, que esta semilla deje de crecer. Y para detener ese crecimiento necesitamos comprender cuál es la necesidad insatisfecha dentro de ese sistema límbico tan activado, tan hipertrofiado. Por eso su grado de disfuncionalidad. Un adolescente que tiene ese grado de disfuncionalidad es muy impulsivo o impulsiva
Y la razón fundamental es porque tiene un historial, un repertorio conductual que ha sido reforzado durante muchos años, usualmente a través de la negligencia, la sobreprotección de los padres, el abuso, la invalidación. Y si eso sigue presente en la vida del adolescente, en su familia, o en la escuela, o en la comunidad, ya se imaginarán que no podemos avanzar mucho, porque estamos entrenando habilidades muy básicas en psicoterapia personal, y esto no se está controlando en lo absoluto, esta semilla, ¿no?, que ya está plantada, y lo poquito que podemos estar plantando, pues termina siendo comido por esta mala hierba, porque no se está controlando el origen, el núcleo de esto. Así que si en casa tenemos un estilo de crianza negligente, tenemos un estilo de crianza muy permisivo, tenemos un estilo de crianza invalidante, muy autoritario, inclusive hay abusos, pues me comprenderás que eso tiene que acabar, tiene que cambiar. Y ese es tu verdadero reto en esta psicoterapia. Ahora, si tu hijo o hija está en el programa Respira y Conecta porque no tiene un grado de disfuncionalidad, bueno, también me tienes que ayudar. ¿Cómo? En el programa Respira y Conecta, como no hay un grado de disfuncionalidad, nos tomamos las primeras semanas para, por así decirlo, enlentecer este auto, ¿no? O sea, para que los adolescentes sean cada vez más conscientes de sus emociones y puedan regularlas según el modelo de Gross, que es el que utilizamos, ¿no? Entonces, primero lo hacemos a través del entrenamiento de la atención y luego ellos empiezan a elegir ciertas situaciones y son más conscientes de las situaciones que eligen y deciden en la vida. Y ahí se van volviendo críticos de la presión social a la que están sometidos y que constantemente buscan normar sus decisiones. Y lo hacen de forma grupal, a través del debate, a través de todo lo que sabes que tiene el programa Respira y Conecta, ¿no? Nuestras supervisiones a la semana, donde se reúnen una vez por semana para la sesión grupal, pero luego se reúnen una más para su proyecto de 8 semanas, de proyecto de vida. Además está la supervisión personal, está el manual, no tenemos todo eso. Ok, pero aquí me vas a ayudar mucho tu padre de familia. ¿Por qué? Si bien estamos reforzando esto durante las primeras semanas del programa, nuestro real objetivo es construir una estructura de valores junto con el adolescente y hacer el camino, la interconexión top-down, de arriba abajo. Porque va a ser esa estructura de valores personales muy asociada a su proyecto de vida que le va a permitir una brújula para el resto de sus años. Y ahí me vas a ayudar muchísimo porque para hacer este proceso top-down nosotros utilizamos el manual y las supervisiones. Entonces hay que revisarle el manual al adolescente. Yo sé que la mayoría lo hace porque les gusta y el programa es voluntario. Pero más que revisar, hay que desarrollarlo junto a ellos. Hay que explicarles, hay que debatir con ellos. Porque ese ejercicio de debate y de duda es el que tenemos que estimular día tras día. Lo que queremos son adolescentes que piensen por sí mismos, no que les digan qué cosa pensar. Y a implementar esas dinámicas de conversación y de debate en casa. Hasta aquí los 3 principios fundamentales. Los resumo rápidamente. Primer principio fundamental, las semillas, el comportamiento. Tenemos una semilla ya plantada, que puede ser el comportamiento corregir o en casos de la psicoterapia personal, el comportamiento disfuncional. Y tenemos las semillas a sembrar, que son, como hablamos en disciplina positiva, las habilidades para la vida. Esos son nuestros objetivos, nuestro lenguaje en común entre los 3, padres, adolescente y yo. Luego tenemos el segundo principio, que es la empresa. El entrenamiento, dependiendo de si es psicoterapia personal o programa Respira y Conecta, nuestros objetivos son más o menos ambiciosos, pero siempre tenemos un entrenamiento que llevar a cabo. Por lo tanto hay que tener paciencia, hay que entender que todo es gradual, como una empresa. Poco a poco se van interconectando ciertos grupos neuronales que nosotros vamos investigando a través de mindfulness. Le pedimos a los adolescentes que nos cuenten su experiencia y retroalimentamos con entrenamiento y en ese bucle va creciendo todo. Y tercer principio fundamental, los 2 autos. Nosotros queremos que este auto sea más lento para que los adolescentes tomen decisiones menos impulsivas. Si tu adolescente está en psicoterapia personal, vas a tener que ayudarnos a controlar esa disfuncionalidad en casa, no reforzando aquel dolor, aquel sufrimiento base que hizo esta hiperactivación, esta hipertrofia por la cual tu hijo ha terminado con un comportamiento disfuncional. Y si el adolescente está en el programa Respira y Conecta, nos vas a ayudar con el proceso top-down, ¿okay? Supervisando el manual, introduciendo las dinámicas que van fomentando su pensamiento crítico en casa. Es importante que termine este video comentándote que el programa Respira y Conecta en su totalidad ha sido basado en compasión. Voy a hacer un video solo sobre ese tema, pero por el momento quiero que sepas que compasión
involucra estos tres principios de los que he hablado. Es fundamental reconocer cuáles son esas semillas dolorosas que tenemos sembradas en nuestro corazón, ¿no? Y que las sentimos en forma de sufrimiento. Reconocer que podemos tener el objetivo de aliviar ese sufrimiento y que para eso tenemos que adquirir ciertas herramientas como las de reconocer esa necesidad, comunicarla en un grupo, debatirla en un grupo, comunicársela a nuestros padres, hacer de eso una prioridad, establecer una estructura de valores que nos ayude a ser brújula y guía para que no generemos más sufrimiento en la vida y no alimentemos esa necesidad insatisfecha. Y finalmente, compasión es una herramienta de transformación top-down. Compasión es una sabiduría que te protege el resto de tu vida, porque puedes ver más allá de la inmediatez, más allá de la superficialidad, más allá de la extrema y salvaje competitividad con la que está diseñado el mundo actual y que tanto daño le hace a los adolescentes a través de la presión social y diversas normativas en las que ellos se ven obligados a encajar. Nuestro objetivo es darles compasión para que ellos puedan ser libres, siendo ellos mismos, generando su propia identidad. Bien, con esto culmino este video y nos vemos en el próximo.